empezó en el 2019. Yo quería poner placas solares en mi casa y yo desde todos los años anteriores que llevo aquí en Alemania, desde el 2013, creo que siempre me gustó hacer las cuentas, los impuestos. Y además era un incentivo para aprender más de Alemania, del alemán, de la cultura, de la Hacerlos tú, forma. ¿Eh? hacerlos tú, Sí, los hacía yo, sin gestor. sin gestor. Además, aquí hay un... Supongo que en España al final es un poco parecido, pero aquí hay un incentivo a que los hagas, porque es que si no los haces, digamos, no todo el mundo está obligado a hacerlos, a partir de una cantidad sí, pero si eres un trabajador normal, en principio no tienes por qué hacerlos, pero si los haces, casi seguro que te estás pagando más impuestos de la cuenta y te puedes desgravar mil cosas, desde, yo qué sé, desde cuando te mudas de tu casa, la mudanza, a, yo que sé, si trabajas en home office, por supuesto, o si has cambiado de trabajo y has enviado, has necesitado dinero para prepararte la entrevista o para imprimirte los currículums o para ese tipo de cosas. O sea, que te devuelven dinero, ¿no? Pero tienes que hacerlo. O sea, tienes un incentivo a hacer la declaración. Y yo esto lo hice y me salía a devolver bastante dinero, siempre, pero en torno a, incluso si la hice a un amigo Tito, que estuvo aquí trabajando unos meses y le devolvieron 700 euros o algo así. Y yo se lo hice yo le cobré 30 o 50 euros, no me acuerdo. Me cobraste 800. No, no. Claro, yo no sabía cuánto le iban a devolver. Él tampoco se esperaba que se lo fueran a devolver y yo No te cobraba. cuesta 100, míralo así, solo te cuesta 100 mis servicios. No, no, ¿Sabes además, grabando? yo le cobraba a éxito. Cuando lo recibiera, ese dinero me pagaba esa parte. Joder. Y se lo he hecho a algunos amigos aquí en Alemania. Pero bueno, entonces, yo tenía una cierta confianza ya, ¿no? Lo había hecho 4 o 5 años y lo seguía haciendo el mío. Pero claro, llegó esto de las placas solares. Cuando haces las placas solares tienes que crear una empresa que no es limitada, ¿no? O sea, todavía va relacionada a ti, ¿no? La responsabilidad de esa empresa es tuya, totalmente. Y empezaban historias de IVA, de al comprar las placas solares, como tienen un IVA, ese IVA te lo puedes decir, yo este IVA lo meto como compra y entonces espero recuperar este IVA, con lo cual incluso te compras las placas y en la hacienda te devuelve el IVA de las placas, que no es poco, que son 3.000, 4.000 euros, depende de lo que cueste. Y entonces ahí pues yo empecé a hacer algún fallo, pues porque era más formularios, era más historias que yo no controlaba. Y esto, la Hacienda me empezó a hacer preguntas y llegó un momento en que me enviaron una carta a casa donde dice, tienes que pagar 2.000 euros o 3.000, no me acuerdo, además de multa. Y yo me recuerdo estar de vacaciones con mi familia en Montseny, en un sitio paradisíaco, o sea, súper bonito, y estar negociando por teléfono con la Hacienda alemana desde allí. Y yo pensé, no, esto se tiene que acabar. Y entonces me busqué a un abogado, o al menos un gestor. Y el abogado ese que busqué no me salió muy bien. Era una señora que tenía una casa enorme, o sea, le iría muy bien. Yo tuve una reunión con ella y al final, por la reunión, me cobró sus honorarios y sus honorarios eran un documento para la creación de la empresa de las placas solares, donde se hacían creo que es el acuerdo de socios, ¿no? Porque la empresa la creé yo y Daisy. Y por ese documento, que era un template, ¿no? Era una plantilla que encuentras en internet, me cobró 1.000 euros más IVA. Y yo dije, ¿qué mierda es esto? Claro, luego esto me di cuenta a posteriori. ¿No Pero, no habías acordado previamente el precio antes de verla o qué? sí, sí. Sí, sí, pero yo me esperaba además Ah, entiendo. Sí, sí. Vale, ya entiendo.
te voy a cobrar 1.000 euros de puta madre, pero lo que tú no sabías es por qué exactamente ibas a pagar 1.000 euros hasta que lo descubriste que no era por mucho, ¿no? Yo iba allí acojonado por la carta esta, cómo soluciono, qué tengo que hacer, no sé qué. Estuve hablando con ella, pues la hora de estar allí más la hora de preparar el documento, no sé qué, pues salían 2 horas y pico, pues tarifa de abogado, 200 euros y pico la hora, pues 1.000 euros. Si está bien, si estaba previsto, pero yo no esperaba que fuera solo una plantilla de Word, de un documento que encuentras en Internet, y además luego un par de tips que me dio no eran así. Pero da igual. Lo más importante de esa reunión fue que me dijo, a ti que te gustan tanto los impuestos, yo te recomiendo un libro, que te compres un libro, léetelo y ya verás que te va a ayudar mucho en el futuro. Y el libro se llama, claro, en alemán en alemán los impuestos son Steuern y hay otro verbo que se dice Steuern también. Y el título se llama Steuern, o sea, que significa controla tus impuestos o toma el control de tus impuestos. Y de hecho, la palabra impuestos allí no es impuestos, es una especie de el control, ¿no? O sea, controla cómo te controlamos, por así decirlo. Y ese libro yo lo leí y dije, pues esto pues es una lección de cómo salir de... Es cómo aplicar lo del padre rico, padre pobre, pero aquí en Alemania con una estrategia mucho más concreta, de impositiva. O incluso es parecido al libro este de la semana laboral de 4 horas, ¿no? De Tim Ferriss. Porque te dice, si eres trabajador, ganas tanto salario, intenta, por favor, que esta habilidad que tú tienes, hacerla como freelance, porque ya en ese momento vas a pagar mucho menos, vas a poder tener más clientes y en cuanto... Sí, ese es el libro al que me refiero. Me cago en la puta, ¿y está en español? No creo. No creo, y además quizás no vale para España, ¿no? Algunas cosas sí. El caso es que ahí salen muchas estrategias, me he perdido ahora. Pues eso que te dice, cómo pasar a ser autónomo, ya ahí cuando eres autónomo tienes mucha menos carga impositiva, aunque pueda parecer que no. De hecho, en cuanto pasas a autónomo, lo siguiente que tienes que empezar es cómo dejo de ser de autónomo y luego todo a través de empresa, porque ahí sí que tiene rebaja impositiva grande. Y te explica cómo hacer ese proceso, pasar de ser autónomo a empresa con una especie de préstamo, porque tú vendes tu actividad de autónomo a la empresa y entonces le haces un préstamo que lo puedes devolver sin intereses, por supuesto que no cuenta como impuestos, durante 2 años. O sea, en ese paso ya, evidentemente el libro va mucho más hacia arriba. Ese libro ya, en ese paso te ahorra, ya prácticamente te hace rico solo en ese paso, si lo haces bien. Al final son una serie de condicionantes, tienes que tener más de 55 años, o sea, si coges todos los supercondicionantes que hay, estas no son condiciones óptimas, que solo en ese paso te puedes te puedes retirar ya prácticamente. A mí no se me dan todos los condicionantes, pero 3 o 4 importantes sí que se dan, ¿no? Y básicamente yo había leído ese libro en el año 2000 o 2019 y yo tenía eso siempre en la cabeza. Digo, pues, algún día tengo que aplicar esto. O sea, cuando yo esté en el momento vital laboral de que pueda aplicar esto, lo aplico, pero como sea. Y evidentemente cogí ese libro hace poco y me lo volví a leer. Y luego va mucho más allá. Cómo pasar en cuanto haces una empresa, cómo hacerlo directamente como holding, porque aquí en Alemania además si lo haces en una especie de tiempo para que el holding cuente, si no lo haces desde el principio de 7 años, o sea, tú no puedes crear una empresa y luego pasarla como holding y tener todos los beneficios, tienes que esperar 7 años. Joder. Y luego, ¿qué más? Luego te habla de aquí hay un concepto en Alemania que creo que en España no existe, que son las fundaciones familiares. Todo esto es legal, está, o sea, ese libro no habla de nada ilegal. O sea, son todo. Es más, él te expone al principio un concepto que dice, pero vamos a ver, si las leyes.
la gente se queja mucho de que los ricos pagan menos impuestos que los pobres. Pero eso ¿por qué es ¿por qué lo ves tú como desventaja? ¿Por qué lo ves tú como motivo de exaltación? Coño, es un incentivo para ser empresario. Es un incentivo para decirte, joder, es que si vas por el camino cómodo de ser empleado, vas a pagar más impuestos. Con lo cual, el propio sistema te está incentivando a crear tu empresa, haz tu actividad económica tú por ti mismo, porque los incentivos están ahí. Y los incentivos están en todos los países. O sea, no es algo que digas, no, me tengo que ir a tal paraíso fiscal o a tal país. No. Todos los países, una empresa paga menos que un trabajador de alta nómina, en porcentual. Conciencia se paga cara. Claro. Y bueno, me estoy enrollando mucho con este libro, pero vamos, que este libro valió mucho más de 1.000 euros que me timaron entre comillas en esa reunión. Y entonces yo ahora he ido con esa cuestión en mente, me he ido informando un poco más en concreto de cómo aplicar eso a mi caso, coño, yo también voy a hacer un holding porque, evidentemente, primero por la ventaja impositiva, pero es que hay muchas otras ventajas más. Aquí, si eres, en España también, ¿no? Si eres autónomo, el dinero, los autónomos tienen a no ser que tengas mucha disciplina financiera, tú tienes todo tu dinero en tu cuenta. O sea, en la cuenta en la que te entra el dinero de tu actividad económica, con esa pagas el pan. Hay gente que no, pero es muy fácil caer en esa rutina, ¿no? Y sobre todo si llevas mucho tiempo. Yo he estado solo. De hecho, yo dejé de ser empleado de verdad solo el año pasado en octubre. O sea, yo no tengo todavía esa mala costumbre, pero estaba entrando en ella. Y yo, de hecho, me había empezado a pasar como una especie de nómina de mi cuenta de autónomo a la privada personal de siempre, donde yo recibía la nómina antes. Y entonces, esto ya es un motivo para mí, el segundo, y es de los más importantes. ¿Por qué quiero hacerlo a través de empresas? Si hay gente que dice, no, es que como autónomo, yo por una mínima rebaja fiscal no me vale la pena. Yo prefiero seguir siendo autónomo y tener la flexibilidad de coger dinero de aquí para allá y usarlo y tal, y ya se cargará mi gestor de declararlo bien. Y de distinguir esto lo he cogido para sacar al perro o esto lo he cogido para pagar a un proveedor, ¿no? Y entonces, yo aquí tengo y ayer, estuve en una asesoría fiscal, que es aquí el trabajo de asesor fiscal se llama, bueno, sí, es asesor fiscal, exactamente igual, sorry. Pero los hay que son gestores, que te hacen las declaraciones, que son puramente declaradores o puramente gestores contables, y otros, como el que yo he ido, que te asesoran estratégicamente, te guían en tu camino hacia el futuro en la parte de impuestos. No es... Tú sabes que la contabilidad siempre se basa en todo lo que ha pasado anteriormente. Tú cuando ves las firmas que están en la bolsa y que dicen, hemos publicado resultados, los resultados son del trimestre pasado, de lo que ha pasado Pero tú no sabes qué va a pasar en 2 meses. Por mucho que te mires los balances y los tengas estudiadísimos, tú no tienes ni puta idea de lo que está pasando en el laboratorio, en el departamento de investigación, los de marketing, no lo sabes, a no ser que estés dentro. Y entonces, bueno, esta mujer, pues te hace un análisis de decir, mira, puedes hacer esto, puedes ir por aquí, yo creo que tu caso es mejor hacer esto. E incluso ahí, vuelvo al tema del libro, que esto sale también. Aquí en Alemania hay una figura fiscal que se llama fundación familiar. Y fíjate el concepto, porque cuando tú escuchas fundación estás pensando, sí, una fundación benéfica, una fundación o una ONG, una fundación sin ánimo de lucro. Pues aquí esto existe, pero también está la fundación familiar. ¿Cuál es el objetivo de una fundación familiar?
¿Qué crees cuál crees que tú que es el objetivo de una fundación familiar? O sea, ¿por qué existe? ¿Cuál es la ¿Por qué razón de existe su existencia? la razón de la figura legal de fundación familiar? Sí, que en España no existe. Preservar, preservar la familia, preservar el dinero de la familia, Exacto, preservar los grandes patrimonios familiares. exacto. Incluso creo que aquí se reformula de otra forma. eh, y la fundación familiar, su objetivo es sustentar a los miembros de la fundación. ¿Quiénes son los miembros de una fundación familiar? Normalmente la familia, pero de hecho los miembros de una fundación familiar los defines tú. O sea, el objetivo lo defines tú ya en su creación. Y de hecho es muy importante definir, hacer la definición buena de una fundación familiar. Y en una fundación familiar hay un mecenas o varios mecenas y hay otros beneficiarios. Tú puedes decir quiénes son los beneficiarios. No tiene por qué ser todos de tu familia. Pero sí, al final es lo que tú dices, es proteger el patrimonio y darle uso. Pero ¿qué pasa? Que la fundación es una figura fiscal, con lo cual si tú tienes una casa y tú dices, la casa ya no quiero que sea mía, quiero que sea de la fundación, porque la fundación se va a encargar de cuidar la casa y de proveer de esta casa, como bien de la fundación, a sus beneficiarios, que serán mis hijos, ¿no? Por decirlo con un ejemplo claro. Entonces, tus hijos no heredan la casa, tus hijos son miembros de la fundación. Bueno, y la usan simplemente. Sí, y las fundaciones tienen un beneficio fiscal aquí brutal, brutal. O sea, creo que paga, o sea, si por ejemplo, si compras y vendes acciones dentro de la fundación, creo que pagas 0,7% sobre los beneficios, en vez de un 20 o 30, no sé cuándo es en España. Dios. Te hago un paréntesis. ¿Sabes cuál es la definición de rico real? Bueno, hay varias, ¿no? Pero ¿sabes cuál es la definición o mi definición de lo que es un rico? Y seguramente miles de personas han llegado a la misma conclusión que yo en los últimos 100.000 años de historia. Un rico es una persona que gestiona eficientemente la energía. Es decir, cuanto más conciencia, esto te lo podría llevar a la matemática y a la transmisión de información. ¿Cómo se transmite una información sin ruido? Que es la información que se transmita de la forma más pura posible. Cuando la energía se transmite, la cantidad de energía que hay en el punto A llega al punto B, si es la misma, significa que no ha habido fricción, significa que no ha habido una pérdida energética, no ha habido peaje, no ha habido una pérdida energética, ¿vale? Cuanta más energía se pierda desde el punto A al punto B, digamos que es, no sé cómo decirlo, peor. O sea, lo que nos interesa siempre es que se transfiera la mayor cantidad. Eso lo vemos con claridad con el Wi-Fi y o sea, con la velocidad de Internet. Eso lo expliqué en mi manual al principio del libro, donde la meditación, el 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, literalmente lo que significa es cuánta información mando y cuánta información recibo. ¿Vale? En la medida en la que sea mejor todos los sistemas involucrados, más cantidad de información se va a transmitir por segundo con las menores cantidades de pérdidas. Una persona... Imagínate solo por dar otro ejemplo más fácil. La primera persona que inventó un carrito de helados. O sea, era capaz de llevar un helado hecho en Justo. una heladería a 10 kilómetros. Y el helado estaba igual, no había perdido energía. El helado. Exactamente. Vale, pues efectivamente, todo. Y no solo eso, sino que con poca energía, o sea, el invento de la rueda
o el invento del carrito que tiene 4 ruedas, o 3, o las que tenga, significa que tú con una poca energía tuya eres capaz de desplazar una energía mucho mayor. Pero bueno, lo que es un rico realmente, que normalmente no, todos y cada uno de los ricos de la historia son personas altamente conscientes. Eso es lo que yo explico en Ricos y Libres. Por huevos, un rico es altamente consciente. No significa que sea altamente consciente en todo, pero tiene alta conciencia en muchas cosas, en muchos campos de lo que es la conciencia. Entonces, una de las cosas donde se manifiesta esa alta conciencia que tiene es que la información que él pierde es muy poca. Es decir, ¿qué significa la información? Él recibe 1.000.000 de euros al año y mantiene 999.999 euros. Es decir, solo ha perdido 1 euro. La vida, el universo, la fricción ha sido de 1 euro. Entonces, tiene muy, muy poca fricción energética. La pérdida es muy pequeña. Eso es un rico. Un rico que gestiona correctamente su energía, es decir, su patrimonio. En cambio, ¿qué es un pobre? Un pobre, de cada 100 que gana, pierde en torno a 60. Más o menos. No sé dónde estarán los números, pero seguramente estén por ahí. O sea, entre los impuestos que paga directos. Es decir, el pobre está produciendo una energía. El pobre está en su trabajo y está produciendo una cantidad energética, está desplazando una cantidad de energía con su mente, con sus manos, con su fuerza. Él desplaza 100 unidades energéticas. Y ya el trabajador, en vez de pagarle 100, le paga 90. Pero el pobre inconsciente ni siquiera lo sabe. Él solo ve 90. El 100% del pobre es 90. Lo que pasa es que no sabe que el 100% es 100. Pero él solo ve su 100%. Y él no se Estaría preocupa muy de lo... bien, estaría muy bien que fuera 90 solo, que es mucho menos. Ya. Es menos. No Sí, sé, pues 85 o 80, no sé cuánto es. yo creo que baja, bueno, no sé los números, pero es mucho menos de 90. Vale, pues vamos a decir 85. Y ya termino, ¿eh? Que me está flipando lo que me estabas diciendo. Solo quería hacer un apunte porque creo que esto es súper valioso y no se lo escuchaba a mucha gente. Mejor dicho, no se lo escuchaba a nadie decir esto. El caso es que el pobre recibe, o sea, de 100 unidades energéticas que desplaza en su trabajo, recibe 85. Ya ha perdido un 15%. Su 100 es 85. Vale. Y luego empieza a pagar impuestos, empieza a pagar IVA, empieza a pagar, cada vez que va a un sitio, compra algo que vale 5 y en realidad paga 7. Es decir, ha pagado o sea, mucha pérdida, mucha pérdida, mucha pérdida, mucha pérdida. Al final de mes, con unas cosas y con otras, de 100 unidades que recibía, en realidad le quedan en torno a 40, diría yo. Puede ser que 30, puede ser que en torno a 40. Es decir, el 100% de lo que él tiene es su 40. En cambio, un rico, ¿qué hace? El rico produce 100 y cuanto más consciente e inteligente es, más se acerca al 100%. Es decir, todo lo que produce es todo lo que tiene, todo lo que retiene. Eso es un rico. En términos energéticos, eso es un rico. Sí, sí. Pues cuando decías esto estaba pensando llevado de nuevo al punto de ser autónomo o pasarte como empresa. Claro, hay mucha gente que piensa, si haces ese paso, evidentemente tú pasas a ser trabajador de esa empresa y tú tendrás una nómina, o al menos aquí funciona así. O sea, tú ya no puedes ser autónomo. O sea, puedes ser autónomo si continúas con tu actividad como autónomo, aparte de la empresa. Pero bueno, por no complicarnos la cosa, tú pasas de ser autónomo a ser abres una empresa y tú eres su trabajador, tú eres su gerente, ¿no? No sé cómo se llamará. Y tú tienes una nómina como gerente. Y entonces dices, claro, el pensamiento de decir, coño, si la empresa te va muy bien, factura bastante dinero, pues ponte un salario mejor que de autónomo, por supuesto mucho mejor que de trabajador. Y, y a eso va contra los incentivos del sistema. Si tú, la gente que crea una empresa y se pone salario, lo primero que hace es calcular, ok, ¿cuánto necesito yo realmente yo para vivir? Y tú pones tu salario lo menor posible, con un cierto margen, una cierta holgura, pero mínima. La gente, los empresarios de verdad tienen a lo mejor un salario
mucho menor que cualquier directivo o que un cargo alto. Pero claro, al tener una empresa, ser incluso gerente, tú puedes descontar muchos gastos que tendrías en tu vida diaria a través de la empresa. Tú ya no necesitas pagar teléfono de forma privada. O sea, eso desgrava al 100%. El coche, depende de tu actividad, la compra del coche la puedes comprar a través de la empresa, se acabó. Y luego hay una serie de incentivos, pero la cuestión es, tú dices, joder, yo necesito para mantener a mí y a mi familia, no sé qué, 2.000 euros al mes, por ejemplo. Pues eso va a ser mi salario y ya está. Y además, el salario pasa a ser un gasto de la empresa, con lo cual la empresa va a tener menos beneficio y por lo tanto paga menos impuestos. Exacto. De la facturación le quitas el salario tuyo como trabajador y de ahí calculas los impuestos. Eso no pasaba cuando eras autónomo. Cuando eras autónomo, tú computabas los ingresos menos los gastos solo de tu actividad. Tu salario no es tu actividad. Si tú como autónomo te compras 2 tartas de chocolate por día y te gastas 300 euros al mes, es tu problema. Eso es dinero perdido. Eso es energía perdida, que es precisamente lo que estabas hablando. Y al final, todo esto de pasar de autónomo, que es un sistema mucho más flexible, que te da mucha más libertad en términos, yo no lo llamaría de libertad, pero sí flexibilidad. Pero pasas a un sistema que te requiere más disciplina financiera. Y yo eso lo veo como una ventaja. Digo, coño, qué mejor forma de un sistema que me obligue a mí a saber cuándo tengo que gastar al mes para mi vida, porque todo el resto va para mi patrimonio, o va para el patrimonio de la empresa, que es mía, claro. Pero claro, pones ahí tus capas de abstracción o de separación, que no solamente son abstracción de responsabilidad limitada o no, sino también de financiera. Y por eso existen esta serie de incentivos, porque los que diseñaron este sistema impositivo, que no sé dónde viene, pero es un sistema impositivo que las bases son iguales en todos los países del mundo, menos en sistemas comunistas o dictaduras autárquicas. Pero bueno, al final tú tienes una serie de incentivos para hacerte más disciplinado, para darle más riqueza al país incluso, para incluso pagar más impuestos al final, pero todo se basa en que cuanto menos cargues o cuanto menos peso le pongas al que está creando esta actividad económica, mejor. Porque más va a poder crecer y más hoy en día con todos los negocios digitales nuevos que hay. Y bueno, por resumirte un poco, yo tengo aquí una hoja, te la puedo enseñar así, desde lejos. Aquí, esto es el output de la reunión de ayer. Fue una reunión, pagué 4.000, eran 3.800 sin IVA, pero con IVA y eso, pues 4.500. 2 horas y media de reunión, esto fue lo que me dieron. Claro, pues, quien lo escucha esto desde fuera, pues vaya timo, ¿no? O sea, si yo pago 4.500 euros, quiero por lo menos que me den de comer. Pues no, me dieron un café. Pero coño, el valor está aquí. Yo aquí tengo escrito cuánto tengo pensado ganar de este año, de facturar. Y es un árbol. Si voy por aquí, me mantengo como autónomo, si voy por aquí, como empresa. Y aquí al final va habiendo deducciones. Yo aquí tengo marcado en grande. Si voy como autónomo, voy a pagar 42.000 euros de impuestos. Si no voy como autónomo, voy a pagar 30.000. O sea, ya de pronto ya 12.000 euros de carga fiscal menor por hacer lo mismo. Un 30% más. Y además, luego lo he mirado mejor, está calculado de manera pesimista, porque
si vas al lado de la empresa, yo voy a tener más gastos aquí. Y aquí hay un coste estructural mayor, 2.000 euros, pues por hacer el balance y todo eso. Pero, por ejemplo, el asesoramiento para hacer eso, o sea, el acompañamiento para ir al notario, para ejecutarlo bien, porque son 3 o 4 pasos que yo me lo sé, yo me lo sabía antes de ir allí, pero yo no me lo sé en detalle. Y yo sé que en algunos casos la puedes cagar muy gorda, o sea, cagar muy gorda de que luego llegue Hacienda y diga esto lo ha hecho mal o esto lo ha hecho así con tal supuesto, no teniendo en cuenta esto, con lo cual ahora me tienes que pagar pues 20.000 euros más. Claro, yo estoy pagando ese valor que yo he pagado, al final es un poco por inseguridad, ¿no? O por conocimiento. Estoy pagando por un acompañamiento que me dé una cierta garantía de que voy a hacer una construcción fiscal correcta, por supuesto legal, no hace falta repetirlo, pero yo, lo voy a hacer con alguien que lo lleva haciendo 8 años. Y ¿Sabes a quién contrató Juan no hace quiero que poco me para su pase lo... empresa? ¿Cómo? ¿Dime? ¿Sabes a quién contrató nuestro amigo Juan hace poco para reestructurar fiscalmente su empresa? ¿A quién? A, no, Procter and Gamble, no, no, joder, ¿cómo se llama esta? Una de las Big Four. Ernst Young o La otra, la que está McKinsey. mm, creo que no es Mackenzie, creo que es la... No, no es Mackenzie. Las que están en Madrid, en Chamartín. Sí, Una sí, de es ellas. una de las Big Four de estas o de las Price Waterhouse. Waterhouse Sí. Ese. Contrataron a PricewaterhouseCoopers para hacer eso. Flipa. Claro, pues sí. Esta asesora con la que yo estaba ayer estuvo trabajando en Ernst Young en unos años también. Me dijo que había asesorado a Apple, a Coca-Cola, no sé qué, y que había visto cómo hacían esas construcciones fiscales, las grandes. Luego fue madre y cuando volvió a trabajar dijo, yo quiero hacer esto para mí, para empezar, y quiero hacerme autónoma, o sea, quiero crear mi propio negocio y quiero ayudar a otras personas que no esta dimensión de empresas multinacionales a hacer lo mismo. Y así. Por supuesto, Maravilloso. ella se formó en el autor con una academia que el autor de este libro que te he pasado creó. Una academia para asesores fiscales, para aplicar estas estrategias. Y, y eso, que el ahorro que para mí me da, para empezar, pues te he dicho, 12.000, ¿no? 12.000 euros. Pues eso, ¿qué es? Eso es un tercio de lo que me ha costado a mí el asesoramiento. Y además, el día de ayer yo ya he aprendido, no sé, he aprendido tanto. No son cosas nuevas que no supiera ni que existían, no. Lo que he aprendido es cosas más en detalle, de cómo dar esos pasos bien, de cómo no cagarla. De hecho, yo le preguntaba, seguro que en este paso la caga mucha gente, ¿no? Y me dijo, sí, hace 7 años me acuerdo su nombre, apellido, estuvo aquí sentado en tu misma silla, 2 personas haciendo el mismo asesoramiento que tú, se creyeron muy listos y, y unas semanas después les llamé para ver cómo iban, que si había empezado en la estrategia y dice, sí, ya lo hemos hecho, estamos aquí, ayer estuvimos en el notario y lo hicimos así, así. Ah, pues lo habéis hecho mal. Y tuvieron que Dios, dejar morir o tuvieron que cerrar la empresa que habían hecho en el notario y volverlo a hacer todo. Dios. Sí, sí. Es apasionante, tronco. O sea, cuanto más vivo, más me parece apasionante este planeta, como lo tienen montado. Todo está pensado para que te hagas más inteligente o para que sucumbas. Y ahora en los próximos años se va a ver con mucha claridad cómo mucha gente va a dar su consciencia a las máquinas y otras personas van a utilizar las máquinas para tener mucha más consciencia. Es la historia del universo. Esto que estamos hablando es la historia misma del universo. Uh-huh. Cómo hay un cúmulo de gente, un número de personas que van aumentando en consciencia para que todo se transmita mejor
para que tengan más amor, más dinero, más no sé qué, más felicidad, más tal, más crecer, 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 mientras por otro lado la oscuridad va a menos, 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 menos. Es el universo mismo, tronco, es exactamente cómo funciona el universo. Qué maravilla. Pues sabes que curiosamente esta semana, por primera vez en 15 años de autónomo, me he presentado mis propios impuestos. Pero todo, o sea, la parte privada y la parte... Yo no tengo Bueno, empresa todavía, tengo una empresa, bueno, ya no, solo pero... Bueno, la es que parte de no sé. autónomo. Ok, pero la... Vale, vale, es que no... Es que yo la parte de España la desconozco un poco. Pero quiero decir, no va separado la parte autónoma de la privada tuya. Ah, bueno, es Mm, que privada tuya no tienes, ¿no? que solo, no sé, yo solo o sea, he presentado mi trimestre de autónomo, el Ya. modelo 303 y el modelo 130. Pero que es increíble, o sea, gracias a ChatGPT, tronco, o sea, eso es lo más alucinante de ChatGPT es la cantidad de problemas que puedes resolver por minuto, que muchos de ellos lo harás mal, pero antes podrías hacer mal el 100% y ahora puedes hacer mal el 10%. Exacto. Y es gracias a ChatGPT a vídeos de YouTube, pues los he presentado. Se me cayó o sea, dejé de trabajar con mi gestor por una historia. Luego me lo iba a llevar una chica, la cual me dejó en la estacada a una semana de tener que presentar los impuestos y dije, todo pues lo voy a presentar yo. Y he flipado, pero flipado de placer. Tenía una resistencia bestial y era tan sencillo, tronco, como meterte en Hacienda, ver una serie de cosas, ver una serie de vídeos. Posiblemente haya hecho cosas que estén mal. Y posiblemente reciba una carta de Hacienda. Pero lo que he aprendido en 2 días ha sido algo increíble. De repente, tronco, es como si esto es un superpoder. Estás Ya. viendo, o sea, estás viendo lo que ocurre. 15 años sin verlo, ¿cómo es posible? Es que Era a mí como me... lo de... Dime, dime. No, no, o sea, que ese es el problema de delegar. Es que las cosas solo deberían delegarse cuando sabes hacerlas. Como suelo decir, no hace falta que te construyas tu propio termo de agua caliente, pero la inmensa mayoría de cosas, hazlas y luego delégalas. O sea, yo ahora me gustaría hacerme los impuestos 2 o 3 veces más. Y en el momento que sepa hacerlos, ya coges a un pibe y le dices, te pago, ¿cuánto me cobras? 50 euros, 70 euros al mes. Toma, feliz. Porque así ya no lo tengo que hacer yo, lo haces tú. Y lo vas a hacer mejor que yo. Pero tú ya sabes hacerlo. Es que es Bueno, a mí me daba placer. Yo he trabajado en una empresa aquí alemana, creada desde cero prácticamente, de filial, era una filial de una empresa española, y a mí me da placer leerme el balance cuando lo hacía el gestor y recibíamos los balances porque los teníamos que guardar. Claro, yo había trabajado en esa empresa, yo había hecho prácticamente todas las facturas de salida, las de entrada también las había más o menos gestionado yo. Yo no era el contable, ¿no? Pero yo le daba todo eso al contable. Y ver cómo ese trabajo de hormiga que tú has ido haciendo un poco da sus frutos y tú ves cómo ha sido el año, ¿no? Eso me da mucho placer y a mí me va a dar mucho placer leerme el balance de mi empresa en el futuro. Es que nos da placer porque somos eso, porque somos información, somos números. O sea, a medida que vas adquiriendo conciencia, te va dando placer las matemáticas, porque tú eres matemáticas, tronco. Por Claro. eso o sea, estamos construidos con matemática. Y ver la matemática nos da placer. Y si no te da placer la matemática es porque nadie ha sabido explicártela. Oye, Es la maravilla. y quería comentarte otra cosa. En relación con esto, yo me acuerdo que tú entrevistaste a este chico que era bombero, no me acuerdo su nombre, y Nacho Oterino. exacto, a Nacho, y él explicaba, o tú explicabas, no sé si, o los dos, de que tú te habías hecho un Excel entero donde contabas tus gastos y eso a mí me parece perfecto. Yo eso no lo he conseguido hacer, lo he hecho alguna vez, pero en plan rápido y sin seguimiento. Eh, y eso está perfecto. Y eso lo deberíamos hacer todos. O sea, eso es algo a lo que deberíamos aspirar y tenerlo en la cabeza incluso. Pero si no eres tan disciplinado como Nacho o como tú en ese aspecto, si te haces una empresa, estás obligado a hacerlo. Es que no es que, ay, no me apetece hacerlo, no, es que tienes que hacerlo.
es que tienes la doble contabilidad y la tienes que hacer, por lo menos estar al día cada trimestre, si no cada mes. Y entonces dices, pues coño, pues hay un incentivo fiscal. Me pones un sistema que me obliga a estar más ordenado, joder, ¿cuánto tengo que pagar? ¿No? O sea, Eso lo explicaba Jim Rohn, tronco, hace 40 años. Decía, if you only check your balance, if you only check your finances once a month, oh, many things happen in a month. Cuando te das cuenta, es posible que el barco se haya estrellado, es posible que no sé quién no te haya pagado, es posible que no sé qué. Las finanzas tienes que chequearlas cada 2 semanas, pero es que lo mismo cada 2 semanas puede ocurrir no sé qué. Las finanzas las tienes que chequear cada semana, pero es que lo mismo no sé qué. Dice, every day, you check, spend 1 minute every day. Es que es increíble el puto Jim Rohn como mola, tronco. O sea, básicamente te hace ver que las finanzas de tu vida son un barco y que si tú estás 30 días sin mirar el barco, cuando te das cuenta, el barco está a tomar por culo. Tú todos los días lo que tienes que hacer es pequeñas correcciones. O sea, yo no tengo esa disciplina, dices que yo la tengo. Nacho seguramente sí la tiene, que es un monstruo. Pero yo no la tengo y estoy acercándome. O sea, si una vida bien vivida es una vida donde todos los días haces unos minutos de aquello que tienes que hacer, tronco, y ya está, y luego te olvidas. Y así eres rico, eres feliz, eres libre y eres. Ya está. Yo ahora estoy con la meditación, que medito todos los días 2 horas y algunos días me salto la de la tarde porque voy mal, que no debería, pero a medida que va ocurriendo eso, más disciplina tengo en todo lo demás. Pues muy bien, Antonio. Pues nada, por terminar eso, que yo al final, en la hoja esta, yo esta hoja me la voy a poner aquí en la pared, porque además ves lo que voy a tener de patrimonio si sigo estrategia a final de este año. Y porque además aquí dejan hacer ese cambio a empresa con 8 meses de retroactividad. O sea, yo si hiciera justo no me va a dar tiempo, pero si hiciera el cambio en el notario y todo esto antes de final de agosto, el año 2025, desde enero, sería como empresario. No me va a dar tiempo, pues va a ser desde febrero o desde marzo, en el peor de los casos. Pero tengo 8 meses. ¿Qué coño 8 meses? 10, en el peor de los casos, que he tributado así. Y que ya lo tengo todo ordenado. Y va a tener doble contabilidad. Bueno, todos los beneficios que te he contado antes. Incluido el de la doble contabilidad, que para mucha gente lo ve como una carga. Pues bendita sea la doble contabilidad. Bueno, una liberación Imagínate una persona privada haciendo doble contabilidad. O sea, doble contabilidad al final no es ver todo lo que vas gastando y todo lo que vas ingresando como en el real time, sino ese real time tiene que cuadrar con lo que tú has planeado. Tú haces una factura, si no la cobras con anterioridad, bueno, o incluso aunque la cobres antes de dar el servicio, hay un gap de tiempo en el que emites la factura y te la pagan. Pues eso afecta a tu tesorería. Pues todo eso es la doble contabilidad. O sea, tener ese match del real time nos da la situación real y lo que has planeado. Maravilla, tronco. Maravilla. Y eso mucha gente lo dice, al menos lo sé de aquí de Alemania. Es que no quiero hacer una empresa porque tengo que hacer doble contabilidad. Sí, incluso siendo autónomo, si facturas más de... Claro, son unos números que creo que son 800.000 euros de facturación, pero si son 800.000 de facturación y 80.000 de beneficio, estás obligado a hacer doble facturación, aunque seas autónomo. Incluso creo que presentar balance. Imagínate un autónomo haciendo eso, hombre, son unos números enormes, ¿no? Los de beneficio no tanto, no me parece tan enorme, pero el de 800.000 de facturación, sí. Tú vas a llegar pronto. Pero en el año que viene. No, bueno, vamos a trabajar por ello. Bueno, Antonio, yo tengo que ir a hacer la comida para los peques. Un abrazo gigante. Me ha encantado. Muchas, muchas, muchas gracias.
Un placer. Pronto. Y seguimos hablando, ¿vale?